Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio según San Marcos. Al partir de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Pues enseguida, en cuanto una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo oyó hablar de él, entró y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de origen. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Él dijo: deja que se sacien primero los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella respondió: Señor, también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces él dijo: por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Después de entrar en su casa, encontró a la niña echada en la cama y que el demonio se había ido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy está tomada del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Bueno recordar que la palabra Génesis viene del griego y alude al origen. Podemos decir que entonces el primer libro de la Biblia se llama así, el libro de los orígenes. Y quien pregunta por el origen, pregunta de dónde. Pregunta también el por qué. Y en cierto sentido, ya anticipa la pregunta por el para qué. Preguntar por el origen es preguntar de dónde viene lo que conocemos, de dónde venimos nosotros mismos, de dónde vienen nuestros pensamientos, nuestras tendencias. Tengamos en cuenta una cosa: cuando la Biblia habla de origen, no se refiere al origen de las cosas únicamente. Se refiere también, por ejemplo, al origen de la maldad, al origen de la atracción sexual, al origen de la soledad que a veces sentimos, al origen de la esperanza que palpita muchas veces en nuestro corazón. El sentido de la palabra origen, y por consiguiente el sentido del Génesis, es muchísimo más amplio de lo que solemos pensar. Y ese sentido es el que nos pone en contacto con el por qué y, como ya dije, con el para qué de muchas cosas. Porque si descubrimos, por ejemplo, qué es lo que Dios quiere cuando ha creado hombre y mujer, si descubrimos algo sobre la intención y propósito de Dios en esta diferenciación entre hombre y mujer, entonces entendemos también que esa diferencia
no es algo que nosotros podemos suprimir simplemente porque nos parece. Fíjate cómo en nuestra época hay una tremenda sensibilidad, que creo que eso está bien, una tremenda sensibilidad hacia la integridad de la naturaleza. Si por ejemplo una empresa pesquera está aumentando su producción de una manera absolutamente colosal, pero el precio que hay que pagar es que algunas especies marinas van a desaparecer, estoy seguro que habría procesos judiciales internacionales para detener a esa empresa. Imaginémonos una empresa que dijera, bueno, vamos a hacernos multimillonarios, pero el precio que hay que pagar es que, por ejemplo, el esturión va a desaparecer, o vamos a desaparecer las focas del planeta Tierra, o vamos a desaparecer las ballenas. De inmediato la comunidad internacional se alza y reclama que haya acciones para frenar esa codicia y sobre todo para impedir un desastre ecológico. Eso quiere decir que nuestra época tiene una gran sensibilidad hacia la integridad de la naturaleza. Pero hay un problema, que esa gran sensibilidad hacia la naturaleza, luego no la aplicamos a otras cosas. Porque resulta que la naturaleza también nos muestra, como se recuerda en el Génesis, que nosotros, los seres humanos, somos hombre y mujer. Y hay una hermosa necesidad mutua, y hay una hermosa complementariedad entre hombre y mujer. Y esto también es parte de lo que existe. Esto también es parte de lo que pide una explicación sobre su origen. Y esto también es parte del tesoro, el tesoro incalculable que tenemos por el solo hecho de existir. Entonces, ¿por qué hay personas que pretenden eliminar esa diferencia como si no importara? ¿Por qué hay personas que defienden a los aguiluchos, a las ballenas, a los micos tití y no defienden un hecho de naturaleza como es la diferencia entre hombre y mujer? Es una buena pregunta, pero mientras ellos buscan su propia respuesta, nosotros sabemos que tenemos un deber: descubrir la alegría y la belleza de ser hombre, la alegría y la belleza de ser mujer según el caso, y descubrir qué significa esta complementariedad. La alternativa, es decir, la propuesta, es descubrir esa hermosura, descubrir esa belleza, no eliminarla. Si alguien pretendiera eliminar una especie, le caeríamos encima. Pues ¿por qué pretendemos eliminar la diferencia entre las especies? Esa diferencia que llena de color y de significado la vida humana y que se llama ser hombre o ser mujer. Es una inquietud que nos deja el texto de hoy y es también un programa de vida para todo aquel que quiera tomar la Biblia en serio. Si tan solo llegara a ti y tocar al borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocar al borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría. Señor Jesús, si tocara el borde de tu manto, yo sanaría, porque creo en ti.